Guía de Fuentes de Información Iberoamericana para la Investigación Educativa. Ángela Torres Verdugo. Internet se ha convertido en un instrumento imprescindible para el desarrollo académico de cualquier profesional, ya sea que su actividad principal esté enfocada en la investigación, a la docencia o a la consultoría. Es una herramienta que no tiene dueño, no es de ningún país, de ninguna institución, de ninguna empresa. Es el fruto del trabajo de millones de personas que comparten sus recursos y su conocimiento. Martínez López, et al. 2001, en su libro Internet para investigadores hacia la e-ciencia, afirma con mucha razón que Internet es un fenómeno universitario hecho por universitarios y para universitarios. La red facilita el trabajo de los académicos mediante una serie de herramientas y aplicaciones informáticas. Entre ellas se puede mencionar el correo electrónico, el acceso gratuito a una supercomputadora con memoria infinita, la disposición de las versiones más recientes de cualquier software o aplicaciones de la web para trabajar o compartir, la World Wide Web que da acceso a las miles de fuentes de información, algunas de ellas incluso localizables solo en la red, como es el caso de las bases de datos documentales y estadísticas. Por esta razón, el problema actual ya no es la búsqueda y la localización de la información, sino el reto de conocer las mejores fuentes, seleccionar las más pertinentes y confiables, aquellas que hayan pasado por filtros académicos y que se pueda obtener de forma ágil, rápida y gratuita. En este contexto y a través de los numerosos cursos ofrecidos se inició la recolección, análisis y evaluación de diversas fuentes de información de interés para el campo educativo, las cuales en un inicio fueron elegidas para integrarlas en una página web que se incluiría en el sitio del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE. Sin embargo, por sugerencia de varios colegas, se preparó la colección que se describe en este documento. Internet visible contra Internet invisible. Internet visible se denomina al conjunto de sitios web cuya información puede ser indexada por los robots de los buscadores convencionales y recuperada casi en su totalidad mediante una consulta a través de formularios de búsqueda. Generalmente se trata de información albergada en sitios, portales educativos, páginas web de libre acceso. La Internet invisible, llamada por Codina en 2003, la web no indisable. En cambio, está integrada por aquellos recursos de información que por diversas razones no es posible indexar sus contenidos y que generalmente corresponden a los materiales sistematizados en bases de datos documentales, referenciales o de texto completo que contienen títulos de libros, artículos de revistas, ponencias, tesis, etc. Las fuentes integradas a bibliotecas digitales, directorios, informes institucionales, proyectos, entre otros, que forman parte de sitios web institucionales, los que en algunos casos exigen registro previo del usuario para su consulta. Entre los autores que han trabajado sobre este tema se puede citar a Broco y Salinas, Bergam, Codina y Bojo et al. Internet y la investigación. Para la comunidad académica de este milenio, uno de los medios más populares que abre de manera limitada la posibilidad de localizar información es la web, que se ha convertido en un poder colectivo y democrático. Cualquier persona con una computadora portátil o con un teléfono móvil que tenga conexión a Internet puede utilizarla cotidianamente para leer la prensa, consultar cuentas bancarias, hacer transferencias financieras o de archivos, comprar billetes de viaje, interrelacionarse con colegas, con amigos, ver la televisión, escuchar música, visitar virtualmente museos, realizar trámites en oficinas de gobierno, pagar impuestos, etc. Este desarrollo tecnológico ha generado cambios sustanciales en el quehacer de los investigadores. Ha impactado en los métodos de actualización profesional, en el proceso de investigación, en la producción del conocimiento y en la dinámica misma de la ciencia, tanto en su generación como en su difusión. Los avances de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones nos están llevando hacia la e-ciencia. La Internet se ha constituido en el medio por el que cualquier persona y en cualquier tipo de archivo, texto, imágenes, PowerPoint, sonidos, PDF, etc., puede publicar y difundir sus trabajos sin restricción alguna, dando oportunidad para que los académicos tengan presencia mundial por medio de sus publicaciones, ya sea que estén o no indexados en bases de datos. La web además favorece la comunicación entre los investigadores,
Facilita la retroalimentación de los trabajos que se generan en forma personal o colectiva. Permite la interrelación en tiempo real del maestro con los alumnos, sin importar distancias ni horarios. Propicia la difusión inmediata de los productos de seminarios y congresos. Optimiza tiempo para encontrar oportunamente documentos localizables solo en Internet o recursos de información producidos en entidades ya conocidas o descubiertas. A través de la red ahorra traslados infructuosos a bibliotecas que se encuentran en lugares alejados, al poder consultar sus catálogos en forma remota. La comunidad intelectual, sin embargo, requiere distinguir entre este océano de información, en el cual se entremezcla la información científica, financiera, comercial, de divulgación y recreación, aquellas fuentes documentales que pasaron por filtros de carácter académico, que fueron seleccionadas por un cuerpo profesional colegiado de acuerdo con criterios científicos, técnicos y normas de calidad. Por ello, cuando se buscan documentos para sustentar trabajos científicos, un paso obligatorio es establecer criterios y estrategias de búsqueda, utilizando herramientas elaboradas por profesionales como las bases de datos documentales o las bibliotecas digitales generadas por instituciones o entidades especializadas. Para explorar en la web se han diseñado motores de búsquedas como Google o Yahoo, cuya metodología de consulta es muy sencilla. Sus interfaces están diseñadas para que cualquier usuario pueda investigar sin problemas, anotando las palabras clave en el casillero de exploración. El resultado traerá una serie de URL de sitios, archivos en PDF, HTML o citas en las que la información reportada puede o no ser precisa, dependiendo del tipo de necesidad y del uso que vaya a dar esa información. Cuando se requiere información académica especializada y mayor efectividad en el proceso de búsqueda y selección, se recomienda entrar a los servicios especializados de Google Académico y Google Books, y utilizar búsqueda avanzada, que tiene filtros como el uso de palabras exactas, exploración solo en títulos, combinación de autor y título, tipo de publicación, idioma, fechas, etc. Google Académico contiene el universo académico de documentos de la red y facilita una cosecha de documentos relevantes, sean estos artículos científicos, proyectos de investigación o citas bibliográficas. Y Google Books está orientado a buscar libros que, si bien no todos los títulos encontrados ofrecen acceso al texto completo, constituye un buen referente para, posteriormente, localizar los títulos de libros o autores importantes a través de los catálogos de bibliotecas o en librerías digitales o tradicionales. Búsqueda documental. La búsqueda documental, BD, es el proceso que se lleva a cabo para identificar, seleccionar y obtener las mejores fuentes de información bibliográfica sobre un tema de investigación. Por fuente documental se entiende a los materiales bibliográficos o audiovisuales que contengan datos acerca del objeto de estudio de una investigación. Pueden ser libros, tesis, artículos, archivos, mapas, pinturas, fotografías, cuadros, personas, datos estadísticos, etc. Por el tipo de información que contienen, las fuentes documentales pueden clasificarse en documentos primarios, aquellos que se producen como primera consecuencia de un estudio o de una investigación, tales como libros, tesis, reportes técnicos, reportes de investigación, artículos de revistas científicas, y documentos secundarios, aquellos que describen, sistematizan y resumen la información contenida en los documentos primarios. Entre ellos están las bases de datos referenciales especializadas o multidisciplinarias, los catálogos de bibliotecas, los catálogos de libros en venta. Un paso previo para proceder a la BD es clasificar la necesidad de información, determinar los descriptores o palabras claves, en concordancia con las categorías y conceptos del tema a investigar, teniendo presente el campo disciplinario, el periodo de búsqueda, idioma de los documentos, disponibilidad, facilidad de acceso y tipo de fuente a consultar. Para elegir la estrategia de búsqueda adecuada se tendrá en cuenta, además del tema a estudiar, el nivel de dominio del mismo y su delimitación. Si el tema es general y se tiene poco conocimiento sobre él, se recomienda la estrategia deductiva, localizando en primera instancia instituciones, redes, asociaciones que se enfocan hacia una temática en particular. Por el contrario, si el tema está muy bien delimitado, si se tiene un buen dominio del mismo y se conocen autores expertos en esa temática, lo aconsejable es la estrategia de búsqueda inductiva, a partir de la consulta precisa en bases de datos especializados y catálogos de bibliotecas o librería.
Vargas 2000. Entre los materiales documentales más buscados por los investigadores y docentes están los libros, artículos de revistas, tesis doctorales, memorias de congresos, datos estadísticos, documentos gubernamentales o de políticas públicas. Dependiendo del tipo de material por localizar, se diseñará la estrategia de búsqueda y se seleccionará la herramienta más adecuada. En México, para localizar libros sobre educación, se puede consultar los catálogos colectivos de instituciones educativas como la Universidad Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Pedagógica Nacional, entre otras. Por ejemplo, el catálogo LibroUMAM integra los acervos de las 132 bibliotecas de la UNAM, o buscando en los catálogos individuales de las bibliotecas especializadas como las del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, Centro de Estudios Educativos, CE, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, y otras descritas en el documento. También se encuentran libros completos o capítulos de libros en Google Books y en servidores institucionales como los de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, gubernamentales como la Secretaría de Educación Pública, SEP, de organismos internacionales como la UNESCO. Igualmente, se pueden localizar títulos importantes en los catálogos de librerías virtuales como Amazon, en las bibliotecas nacionales que recopilan y conservan las publicaciones editadas en sus respectivos países, en libros en venta o en las bases de datos del International Standard Books Number, ISBN, fuentes de información académica. Las fuentes de información académica, FIA, se pueden definir como los materiales documentales electrónicos o impresos que contienen información científica, datos científicos, escritos oficiales que fundamentan un trabajo académico, sea este una investigación, un artículo, ensayo, programa de estudios, ponencia, un informe. Las fuentes de información académica, de acuerdo con su origen, pueden ser institucionales, personales o documentales, y por su contenido son primarias o secundarias. Las primarias contienen información original de primera mano, como reportes de investigación, libros y revistas. Las secundarias compilan y refieren a las fuentes primarias. Son los catálogos, las bases de datos bibliográficas, los directorios. Internet ha impactado de manera puntual en la fase de la búsqueda documental, paso previo e indispensable para la elaboración de un artículo, una ponencia, un informe, acción que regularmente por comodidad y oportunidad se realiza a través de la web. Por esta razón, se considera importante que la comunidad científica del campo educativo se familiarice con el contenido de algunas fuentes documentales especializadas en el campo educativo, desarrolladas por profesionales de la documentación, cuya generación incluye procesos de selección, organización, estructuración y sistematización para facilitar el acceso fiable y directo a información científica y relevante expresada a través de libros, artículos de revistas científicas, videos, documentos repositorios institucionales, expertos. Entre dichas fuentes están las siguientes: institutos y centros de investigación, organizaciones cuyos miembros trabajan en forma individual o en grupos colegiados y generan el conocimiento mediante investigaciones que antes de publicarse pasan por el escrutinio de otros colegas. En sus sitios web informan sobre sus objetivos, líneas de investigación, perfil académico de su comunidad académica, publicaciones generadas, acervo documental especializado de su biblioteca, eventos académicos programados, servicios que ofrecen, en fin, una serie de elementos que constituyen un universo de referencia a través del cual se puede identificar a los expertos de un campo disciplinario. Asociaciones profesionales, redes y academias. Son organizaciones sin fines de lucro, integradas por comunidades científicas de diversos campos del conocimiento, cuyos miembros laboran en instituciones académicas diferentes que se organizan para impulsar y consolidar la actividad de grupos de investigadores, propiciar la discusión, la crítica, la reflexión conjunta entre pares, fomentar la investigación, apoyar la formación y actualización de sus miembros, generar publicaciones para difundir los resultados de investigaciones, memorias de los congresos, planes de trabajo, entre otros.
Catálogos en línea. Registran y deciden los documentos primarios, es decir, aquellos que contienen información de primera mano, libros, revistas, tesis, vídeos existentes en las bibliotecas y o centros de documentación, ya sea que se hayan publicado en formato electrónico o en formato impreso. Bases de datos documentales. Especializadas o multidisciplinarias, sistematizan información documental seleccionada con un propósito definido. Son herramientas que abren la puerta ampliamente a los contenidos de las publicaciones, es decir, a los títulos de documentos, autores y temas. Generalmente incluyen resúmenes y ofrecen el acceso a los textos completos de las revistas, tesis o libros, ya sea que estén publicados en forma digital o en formato impreso. Permiten localizar información relevante en forma exhaustiva o muy precisa. Sin estas herramientas, el investigador tendría que pasar mucho tiempo haciendo revisiones personales en los archivos y acervos documentales de numerosas bibliotecas, con la consiguiente pérdida de tiempo y recursos. Hemerotecas digitales. Contienen textos completos de los artículos de revistas y libros publicados en formato digital. Bases de datos estadísticos, nacionales o internacionales con validez oficial, desarrollados por entidades gubernamentales o por organismos internacionales. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México, la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Revistas electrónicas. Pueden ser de carácter científico o de divulgación. Comunican el resultado de las investigaciones realizadas por los académicos que se dedican a crear ciencia. Son fuentes primarias que publican resultados de investigaciones originales. En este documento se presenta una selección de las principales revistas del área educativa por países con sus correspondientes direcciones electrónicas. Institutos y centros de investigación educativa nacionales. Centros de Estudios Educativos, CEEAC, www.cee.edu.mx, institución académica independiente sin fines de lucro, fundada en 1963. Realiza investigación abordando diversidad de temas y problemas educativos, principalmente referidos a poblaciones marginadas. Busca incidir en la reducción de la desigualdad educativa. Participa en actividades de consultoría, asesoría y acompañamiento técnico dirigidas a instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Publica la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, antes Revista de Centro de Estudios Educativos. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM, de la UNAM, www.crim.unam.mx-drupal. El CRIM es una dependencia de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Su objetivo primordial es realizar investigaciones sobre los problemas sociales de México. Una de sus líneas de investigación se orienta al estudio de los procesos sociales de la educación, de sus escenarios e instituciones, de sus actores, de los sentidos y de los significados que sustentan y orientan los procesos educativos y la gestión de los cambios, en el marco de contextos históricos, regionales, sociales y culturales específicos. El centro participa también en la docencia y la difusión, así como en programas de estudios superiores y de posgrado. Departamento de Estudios en Educación, DEEDUC. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUCASH, de la Universidad de Guadalajara, www.ceuch.udg.mx/DIB DEP/DES/index de duc.php. El DEDUC es uno de los centros temáticos metropolitanos de la red de la Universidad de Guadalajara. Se inició como centro de investigación educativa en 1986, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la investigación y la formación de investigadores en el campo de la educación, en el nivel de posgrado. Ofrece programas de estudios de maestría y doctorado privilegiando la formación de investigadores. Publica Apertura, Revista de Innovación Educativa y Revista de Educación y Desarrollo. Departamento de Investigación Educativa,
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, www.sinvestav.mx/DIE. El DIE se fundó en 1971. Imparte programas de maestría y doctorado en ciencias con especialidad en investigación educativa. Los investigadores son especializados en diversas áreas del conocimiento educativo. Los proyectos de investigación se agrupan en torno a aprendizaje y desarrollo de la lengua escrita, didáctica de las matemáticas, estudio de las relaciones entre escuela y comunidad, investigación sociológica y de política educativa e historia de la educación en México. Tiene varias publicaciones seriadas, entre ellas documentos DIE y tesis DIE. Departamento de Matemáticas Educativa del CINVESTAV IPN. El Departamento de Matemáticas Educativas del CINVESTAV constituye la formación de especialistas en investigación, en planeación educativa, en el campo de las matemáticas y en el desarrollo de propuestas y materiales didácticos innovadores para los distintos niveles del sistema educativo mexicano. Imparte programas de maestrías y doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa. Entre sus líneas de investigación están enseñanza de cálculo y del análisis, entornos tecnológicos del aprendizaje de las matemáticas, estudios de género de la educación matemática, formación de profesores de matemáticas, pensamiento geométrico, pensamiento aritmético y algebraico, construcción social del pensamiento matemático, didáctica de la estadística y la probabilidad, cognición, resolución de problemas e historia y epistemología de las matemáticas. Publican RELIME, que es la revista latinoamericana de investigación en matemática educativa y educación matemática. Instituto de la Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. El IDE inicia sus actividades en 1990 en las unidades de Mexicali, Tijuana y Ensenada. En 1993 cambia su sede a Ensenada, imparte la maestría y el doctorado en ciencias educativas. Su misión es contribuir a modernizar la educación superior y lograr su excelencia académica, especialmente en la Universidad Autónoma de Baja California. Realiza investigaciones y desarrollo tecnológico que incida en el quehacer de la educación superior. Lo publica REDIE, Revista Electrónica de Investigación Educativa. Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Este instituto tiene como antecedente el Centro de Investigaciones Educativas, que en 1992 fue reestructurado de acuerdo con los lineamientos de la legislación universitaria y las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, CONAEVA. Ofrece maestría y doctorado en educación. Sus líneas de investigación son educación intercultural, lengua escrita, matemática básica, políticas en educación superior, teoría y educación, sujetos y procesos curriculares. Publica CEPU-E, Revista de Investigación Educativa. Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, INIDE, de la Universidad Iberoamericana. El INIDE se creó en 2003, tiene sus antecedentes en la Unidad de Investigaciones Interdisciplinarias en Educación, 1999-2003, que sustituyó a la Dirección de Planeación y Evaluación Institucionales de 1997 a 1998. Entre sus objetivos se mencionan detectar y analizar el comportamiento de los factores, agentes, interacciones y procesos que han impedido que la educación contribuya a impulsar eficazmente los cambios sociales que la universidad se ha propuesto promover, examinar y valorar las características, rendimientos y eficacia potencial de algunas innovaciones en los sistemas educativos de México y otros países. Desarrollar los fundamentos teóricos para el diseño de nuevos modelos educativos que permitan ofrecer alternativas educativas de calidad. Diseñar y evaluar proyectos de innovaciones que permitan instrumentar los modelos educativos. Publica la revista DIDAC, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE de la UNAM. El ISUE fue creado en septiembre de 2006. Forma parte de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Tiene como antecedente al Centro de Estudios sobre la Universidad y la Educación, CESO, creado en 1976. Este instituto se
al desarrollo de investigaciones sobre la universidad y la educación y al resguardo y promoción del archivo histórico de la UNAM. Sus áreas de investigación son teoría y pensamiento educativo, currículum, formación e investigación, historia de la educación y la cultura, diversidad sociocultural en la educación y políticas de la educación. Publica las revistas Perfiles Educativos y RIES, Revista Iberoamericana de Educación Superior. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Este instituto fue fundado en el 11 de abril de 1930. Está adscrito a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Lleva a cabo investigaciones científicas en el campo de las ciencias sociales. Sus proyectos de investigación se inscriben en 7 áreas de investigación: estudios de la educación y de la ciencia, instituciones políticas, actores y procesos sociales, sociedad y cultura, estudios agrarios, población y estudios demográficos, estudios urbanos y regionales. Entre las líneas de investigación del área educativa están historia social de la ciencia y la tecnología, dimensiones sociopolíticas de la educación y la ciencia, conocimiento, redes, aprendizaje y desarrollo regional, educación, ciencia, tecnología y cultura, y educación superior, formación profesional y financiamiento pública de la Revista Mexicana de Sociología. Instituto de Psicología y Educación de la UB. Realiza investigación científica en psicología, formación de recursos, difusión de conocimientos y tecnología para contribuir al desarrollo de la educación de calidad en los ámbitos regional, nacional e internacional. Realiza la función de investigación vinculada a las actividades de docencia de posgrado, difusión de la cultura y extensión de los servicios. Publica la revista IPIE, Psicología y Educación. Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, INE. El INE, creado el 8 de agosto de 2002, ofrece a las autoridades educativas y al sector privado herramientas idóneas para la evaluación de los sistemas educativos en lo que se refiere a la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y media superior. Sus funciones se desarrollan en 3 subsistemas básicos: indicadores de calidad del sistema educativo nacional y de los subsistemas estatales, pruebas de aprendizaje y evaluación de escuelas. Tiene numerosas publicaciones, entre ellas reportes de investigación, cuadernos de investigación, políticas educativas, informes institucionales, etc. Universidad Pedagógica Nacional, UPN. La UPN fue creada en 1978, forma profesionales de la educación en licenciatura y posgrado. Ofrece además especializaciones y diplomados, realiza investigación en materia educativa y difunde la cultura pedagógica, la ciencia y las diversas expresiones artísticas y culturales del país. Cuenta con 76 unidades y 208 subsedes académicas en todo el país, que se constituyen en un sistema nacional de unidades. La UPN realiza investigación que la articula con la docencia como un elemento estratégico para la formación e innovación educativa. Sus proyectos de investigación están patrocinadas por el CONACYT, por el Programa de Mejoramiento del Profesorado, POMEP, por la Organización de Estados Americanos, OEA, por el Programa Fortalecimiento de la Investigación por Cuerpos Académicos y Grupos de Trabajo y por la propia UPN. En su portal se ofrecen enlaces a múltiples recursos y publicaciones de la propia institución, recopilados en los niveles nacional e internacional. Internacionales. Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, Chile. El CIDE fue fundado en 1964, realiza investigación y extensión, desarrolla innovaciones y propone soluciones educativas para Chile y América Latina. Está integrado en la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. El CIDE desarrolla acciones de investigación en el ámbito de las prácticas pedagógicas y de las políticas educativas, equidad, evaluación y seguimiento de programas. También realiza estudios a partir de la contratación de servicios públicos y privados. Centro Interdisciplinar de Pesquisa para o desenvolverse de Educar Superior. La CIPEDE se fundó en 1997 por la Red de Evaluación Institucional de la Educación Superior. REIES es un centro interdisciplinario autónomo que reúne especialistas latinoamericanos en educación superior, comprometidos con una reflexión abierta, crítica y creada sobre los grandes problemas de la educación. Es un centro virtual
que articula una red de investigadores latinoamericanos y coordina una serie de actividades, redes de discusión, investigación interdisciplinaria, seminarios, cursos, producción editorial de libros y revistas. Institución de Investigaciones de Educación de la Universidad de Costa Rica, INIE. El INIE se creó en 1979. Es una unidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Sus metas son el mejoramiento del sistema educativo costarricense y la cooperación e investigación comparada en el ámbito nacional e internacional. Sus áreas de investigación abarcan los diferentes niveles educativos: educación preescolar o primaria, secundaria, universitaria, especial y de adultos. Entre las temáticas abordadas se mencionan la enseñanza y aprendizaje, evaluación y medición educativa, situación laboral y capacitación de los educadores, formación pedagógica y situación laboral y actitudes de los docentes universitarios, investigación educativa en la docencia superior, planificación curricular y modelos pedagógicos a nivel universitario, orientación general y vocacional, situación académica de los estudiantes universitarios y servicios estudiantiles, tercera edad y envejecimiento, sociedad, Estado y educación, educación para la paz, educación para la salud, talento e informática educativa. Publica la revista Actualidades Investigativas en Educación. Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, Venezuela. El IESALC es un organismo de la UNESCO dedicado a la promoción de la educación superior. Contribuye a implementar la región latinoamericana y caribeña el programa que, en materia de educación superior, aprueba bianualmente la Conferencia General de la UNESCO. Su misión fundamental es contribuir al desarrollo y transformación de la educación terciaria, afianzando un programa de trabajo que apoya la gestión del cambio y las transformaciones a fin de que la educación superior de la región sea promotora eficaz de una cultura de paz que permita hacer viable el desarrollo humano sostenible, basado en la justicia, la equidad, la libertad, la solidaridad, la democracia y el respeto de los derechos humanos. A través de su sitio, se ofrece la producción científica e institucional generada en ámbitos académicos y de investigación en las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe. Instituto Nacional de Planeamiento de la Educación en Argentina, IP. El IP fue creado por la UNESCO en 1963. Es un centro de formación e investigación de alto nivel en planeamiento de la educación. En él desarrollan diversas actividades de investigación sobre aspectos relevantes de los sistemas educativos latinoamericanos. Sus propósitos son formar a los responsables de la planificación de la educación, investigar aspectos importantes de la planificación de la educación y difundir los nuevos conceptos, métodos y técnicas en la materia. En su página web se incluyen textos completos de libros sobre esta temática que permiten orientar los procesos de formulación y ejecución de políticas educativas en el marco de los actuales cambios sociales, económicos, políticos y culturales. Este instituto, en colaboración con la OEI, produce la base de datos Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, CITEAL. Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa Educacionais and Instituto Teixeira. Instituto creado en 1937. Forma parte del Ministerio de Educación de Brasil, dedicado al seguimiento e investigación educativa del país. Su sitio web es de gran importancia para consultar todo lo referente a la educación brasileña. Incluye la Biblioteca Virtual de Educación. Genera una base de datos de la producción educativa brasileña llamada Bibliografía Brasileña de Educación Pública. Publica la Revista Brasilera de Estudios Pedagógicos. Instituto de la Investigación Educativa y el Desarrollo, IDEP, Colombia. El IDEP desarrolla, fomenta y divulga la investigación educativa, la innovación pedagógica y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas para el mejoramiento de la calidad de la educación en Bogotá. Realiza las siguientes funciones: dirigir, coordinar, gestionar y ejecutar los programas de investigación en educación y pedagogía en las modalidades básica y aplicada. Difundir los resultados de las investigaciones y proyectos de maestros de cualquier nivel educativo. Promover, coordinar, gestionar y ejecutar los programas de evaluación del sistema educativo
y perfeccionamiento profesional de los docentes y directivos, a fin de proponer líneas de política para su cualificación, diseñar, producir y evaluar textos, documentos, periódicos educativos, material audiovisual y ayudas educativas didácticas, y proponer lineamientos de política educativa. Publica la revista Educación y Ciudad. Instituto Paulo Freire, Brasil. La Asociación Civil sin fines de lucro, creada en 1991 y fundada oficialmente en septiembre de 1992. Está integrada por una red internacional que comprende personas e instituciones distribuidas en más de 90 países. Su objetivo es dar continuidad al legado de Paulo Freire, realizar investigación educativa, formulación de planes, proyectos y programas en educación, cultura, ciencia y tecnología, ofrecer asesoría técnica y consultorías. Sus líneas de trabajo son educación de adultos, educación popular y educación ciudadana, acciones fundamentales en los principios de horizontalidad y del trabajo colectivo. International Active of Education Data. El IAE es un proyecto que en su inicio estuvo patrocinado por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas. Actualmente está operado por el Consorcio Interuniversitario de la Investigación Política y Social de la Universidad de Michigan. Lleva el control de los datos estadísticos referidos a financiación, personal, recursos didácticos, instalaciones, profesorado y preparación de los estudiantes. Los procesos de enseñanza-aprendizaje y los productos, número de graduados, tasas de matrícula, de abandono escolar, calificaciones de exámenes, colocaciones del trabajo, historias de vida, evaluaciones, etc., mantiene los documentos y difunde los datos recogidos por las organizaciones nacionales, estatales o provinciales de todos los niveles de educación de los diferentes países. Los datos están disponibles en su página web y pueden apoyar investigaciones comparativas y longitudinales. Laboratorio de Alternativas Educativas, LAE, Universidad Nacional de San Luis, Argentina. El LAE fue creado en 1991 como un espacio para favorecer la integración, promoción y comunicación entre los diferentes grupos que realizan investigaciones educativas. A partir de 1999 se le asignó al Laboratorio de Alternativas Educativas el nombre de Dr. Pedro Dionisio Lafourcade. Publica la revista Alternativas Serie Espacio Pedagógico. Laboratorio de Estudios sobre Políticas de Educación de la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos. Realiza y coordina investigación educativa, particularmente sobre estándares sobre el desempeño académico de los estudiantes, evaluación, currículum, comercialización de las escuelas y temas sobre política del lenguaje.